Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra segunda sesión sincrónica, donde vamos a finalizar el tema número 1 de conceptos básicos de bases de datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Andormaliza. El día de hoy finalizaremos la base conceptual que está planificada en esta asignatura. Al finalizar la clase, tendremos un espacio un poquito más práctico que teórico, donde revisaremos fundamentalmente lo que tiene que ver con la integridad de datos. En este momento yo le tengo un enlace hacia una actividad sincrónica que por ahora no la vamos a ejecutar, sí la vamos a aplicar la próxima sesión, donde no es que vamos a ponderar de manera directa en los ítems de evaluación que tenemos establecidos, sino que aquellos que queden mejor puntuados serán puntos para actuación adicionales. ¿Ok? Los invito a estar preparados siempre porque este tipo de actividades se ejecutarán a lo largo del semestre. Serán aleatorias, lo que ya está planificado será así cuando es la semana de los test respectivos, que ya estarán en la próxima semana disponibles con todas las actividades y los recursos para que usted pueda estar al tanto. Entonces, en esta primera parte del curso, lo que estamos haciendo es describir los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para que usted se empodere de estas definiciones y así avanzar de manera satisfactoria en esta parte conceptual que de a poco ya hoy empieza ingresando a un tema bastante práctico del tema de base de datos. Hoy revisaremos la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos. No siempre existieron las bases de datos, antes se almacenaban los datos en sistemas de archivos, conceptualizaremos esa parte, revisaremos cuáles son los problemas que se veían en la época que se trabajaba con archivos y cómo fueron mejorados y cómo en la actualidad las bases de datos resuelven esta situación y principalmente la integridad de datos y el tema de seguridad. Ok, empecemos pues con la siguiente interrogante. ¿Qué es un sistema de archivo? Primero debemos conceptualizar qué es un sistema. Seguro usted escuchó, a ver, aquí debe haber muchos aficionados del fútbol y dirán, el sistema defensivo de Barcelona, porque dicen que son la mayor cantidad de aficionados del Ecuador. Dice, estuvo muy mal el sistema defensivo, tanto así que perdió. Bueno, y el sistema defensivo del otro equipo, el de Melec, bueno, está peor, porque no gana hace tiempo. Hablamos del sistema. También se habla del sistema judicial, que se dice que en nuestro país tiene ciertas deficiencias y una situación más. Luego me dice, hey, usted tiene una infección en el sistema respiratorio. Y alguien también dice, hey, el sistema de gobierno que tiene implantado el actual presidente no es el mejor adecuado. Tal vez otros dirán, sí, sí es adecuado. Y entonces vemos que el término de sistema se utiliza en casi todos los aspectos. Pregunto, ¿qué es un sistema? Entonces, alce la mano el que tiene la definición y me la expresa. Adelante, Juan José. ¿Qué es un sistema para usted? Sería una estructura de directorios completa que incluye directorio raíz y cualquier subdirectorio. Ya, estábamos un poquito más amplios. Ya llegamos a esa definición, José, que está aceptada. Adelante, Michelle. Si pudieras habilitar la cámara, sería excelente. Yo creo que es una organización más que nada. Entonces es como el sistema numérico, ¿no? Tenemos un orden donde vamos a tener los archivos, algo medio básico. Ya, yo acabo de una definición del sistema, pero es válido lo que acaba de decir Michelle. ¿Algún otro compañero que desea aportar algo adicional a la definición de qué es un sistema? No estoy diciendo que es un sistema de archivo. Primero dije qué es un sistema y conceptualicé diferentes aspectos donde se utiliza la palabra sistema. Luego vemos lo que es un sistema de archivos. Adelante, Luis. Ya. ¿Sí me escucha, ingeniero? Perfectamente. ¿De qué parte del país eres, Luis? ¿O estás fuera del país? De Quito. De Quito. Ok, muy bien, la capital. Sí.
Para mí un sistema es algo que nos facilita el poder realizar una actividad con una secuencia, con una, con unos pasos ya definidos. Excelente definición, Luis. Parte de eso es. Adelante, Pablo. Pablo creo que tenía aquí. Con Pablo terminamos la interacción. Adelante, Pablo. Buenas noches, ingeniero. Un sistema puede ser el conjunto de varios componentes que se relacionan al menos alguno dentro de un orden. Perfectamente, Pablo. Gracias por tu aporte. Y sí, y de aquí en adelante, como informáticos que somos, la primera concepción que debemos tener, aparte de diferenciar entre datos e información y conocimiento, es sistema. ¿Qué es un sistema? Dentro de la definición que voy a dar, engloba casi todo lo que han dicho ustedes y es un conjunto de partes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. ¿Sí? Y es así como se concibe, por ejemplo, un sistema informático, o un sistema que tiene hardware y software y todo lo demás. Entonces son partes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. El sistema jurídico son un conjunto de leyes, normas, reglamentos, están integrados entre sí para alcanzar un objetivo que es normar el desarrollo de la sociedad que hay en cada uno de los países. Entonces, esa es la definición de sistema, que surge de la teoría general de sistemas, que es un volumen más o menos así de grueso, que usted debe leerlo, debe conocerlo, como informático que es. O sea, teoría general del sistema tiene su origen en lo biológico, es descrito por Bertalanffy, así que búsquelo. Usted, todo el mundo debe, está en la informática, debe conocer ese postulado. Muy bien, entonces, teniendo claro la definición de qué es un sistema, vamos a lo que es un sistema de archivos. Y ya algo nos anticipó Juan José y otros compañeros más lo dijeron cuando empezaron a conceptualizar eso. Otros han escrito en el chat, sí, es el conjunto que controla, almacena, recupera los datos. Efectivamente, eso es. Básicamente, para hablar de un sistema de archivos, primero deberíamos conceptualizar que en cualquier computador, el primer programa que se ejecuta, ¿cuál es? El sistema operativo. El sistema operativo es el que gestiona el hardware y software, por lo tanto, maneja las operaciones de entrada y salida de un computador. Y cuando usted trabaja con datos, hay almacenamiento secundario, por lo tanto, el motor o el sistema de base de datos es un componente de software que corre sobre un sistema operativo dado. Y entonces, ¿por qué debemos conocer los sistemas de archivo? Porque las estructuras de archivos no son las mismas en los diferentes sistemas operativos. Unos son más eficientes que otros. Y entonces, un sistema de archivo no es otra cosa que un componente del sistema de archivo que es parte del sistema operativo y que seguro usted en su asignatura respectiva lo va a abordar de mejor y más detalladamente. ¿Ok? Entonces, ese sistema de archivos es el que nosotros debemos tenerlo claro al momento de trabajar con bases de datos. Porque ya ustedes lo dijeron, el sistema de archivos controla lo que se almacena, cómo se organizan, cómo se recuperan los datos en los dispositivos de almacenamiento secundario. Es una estructura de directorios, como ya lo dijeron algunos de ustedes, donde principalmente se tiene la tabla de asignación de ficheros o archivos, donde tiene una lista donde están todos los archivos, las carpetas, donde está físicamente en qué pista y sector del disco almacenado. Tiene los metadatos. ¿Qué es metadatos? Datos acerca de los datos, es decir, atributos del archivo, qué tipo de archivo es, si tiene algún tema asociado a una aplicación que se puede ejecutar y algunas características avanzadas. Ya dependerá del sistema operativo que usted utilice para saber si es más robusto o menos un sistema de archivos determinado. Por ejemplo, Oracle es uno de los mejores motores de base de datos que existen, pero sobre un sistema operativo que ya es muy conocido, inicialmente Unix, luego Linux, corre mejor que cualquier otro. No quisiéramos decir que en los otros sistemas operativos funciona mal, pero el mayor rendimiento de estas bases de datos está sobre esos sistemas operativos que tienen un sistema de archivos mucho más robusto. Cuando empezamos a trabajar con computadoras, se hizo el paso del trabajo manual
Es decir, yo venía, hacía mi nómina de manera manual, hacía mi contabilidad en libros inmensos manuales y luego evolucionamos a trabajar con computadoras. Y eso se almacenaba en archivos. Y allí se procesaban. Pero estos archivos fueron muy utilizados durante mucho tiempo, pero más adelante fueron identificándose falencias que luego fueron mejoradas y dio pauta para crear lo que son las bases de datos. Mejoras donde teníamos que resolver temas de seguridad, de eficiencia, de concurrencia, donde no se concibe en la actualidad un sistema monousuario, sino multiusuario. Y entonces, esta evolución del procesamiento de los datos se viene dando pasando desde la parte manual a la parte automatizada. Y ya ahora usted está bordeando la generación de conocimiento con las herramientas de inteligencia artificial y que tiene herramientas de aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene programas que trabajan con bases de conocimiento y que en función de esos datos de entrenamiento, ese algoritmo va mejorando y aprende. Desde este punto de vista, usted trabajaba sobre archivos que tenía estructurados los datos y ahora llegamos a tener bases de datos no estructuradas, bases de datos no SQL, como vimos en la sesión anterior. Nosotros teníamos al inicio sistemas centralizados. Usted tenía un computador donde estaba un computador central y teníamos terminales, que incluso esos terminales no tenían procesadores. Luego se evolucionó tanto que aparecieron las microcomputadoras, pero igual usted tenía que convivían las computadoras muy grandes, principalmente desarrolladas por IBM, y los ambientes de microcomputadoras. Veremos de a poco en esta clase cómo fueron evolucionando estos sistemas. En la actualidad, la tendencia es procesar un mayor volumen de datos y una variedad más amplia de datos a una velocidad importante. Tanto así que ya se queda corto las técnicas normales de base de datos y tiene que llegar a trabajar con la analítica de datos masivos o Big Data para poder procesar esa gran cantidad de datos que se tienen. Cuando trabajábamos con archivos había un problema de abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Que no se separaban los datos de los programas, entonces esa falta de abstracción, también una falta de administración de estos datos y principalmente una falta de integridad de los datos al manejarse en sistemas de archivo, daba como consecuencia no construir o complicaciones para crear aplicaciones robustas, escalables y flexibles. Todo esto dio paso a que se generen lo que conocemos hoy como bases de datos, con la finalidad de mejorar el almacenamiento, el procesamiento de los datos, el acceso, la seguridad y la integridad. Cuando trabajábamos con sistemas basados en archivos, me tocó, como ya anticipé, tengo más edad de la que parece, que aquí hay pocos alumnos que creo que son de mi edad o mayores, entonces sí me tocó trabajar con archivos. En estos archivos se tenían diferentes programas de aplicación que servían a los usuarios finales. Y una de las limitaciones o una de las características que se puede decir que luego se vio como una limitación es que cada programa definía y gestionaba sus propios datos. Estas estructuras, como yo les dije, se utilizaron durante muchos años. Estamos hablando de más de 25, 30 años cuando se trabajaba con esto. Y el ejemplo gráfico que tenemos aquí, yo podría tener que el departamento de ventas permitía ingreso de datos para generar informes, habían programas o rutinas de tratamiento de esos datos, se definían sus propios archivos de ventas y se generaban sus programas de aplicación de ventas y almacenaba sus datos en los archivos de ventas. Cosa similar ocurría con los archivos de contratos en alguna empresa. Y si había un área adicional, también se manejaban por separado, cada programa con sus propios datos y cada programa con sus propias rutinas y programas de almacenamiento y recuperación de esos datos. ¿Ok? Que inclusive pudieran haber sido desarrollados en diferentes lenguajes de programación. Y eso daba
pauta a que tengamos ciertas limitaciones, como por ejemplo la separación y aislamiento de los datos. Por un lado, si regresamos a la lámina anterior, vemos allí que yo pudiera tener un archivo común allí. Tengo ventas. ¿A quién hago ventas? A los clientes. Hago contratos. ¿A quién hago contratos? A los clientes. Y entonces, yo debería tener un archivo de cliente, pero en este esquema que se manejaba, había un clientes en ventas y otro archivo de clientes en contratos. Entonces, esto nos daba a tener esto de separados y aislados ciertos datos, una duplicación de datos, porque teníamos dos archivos en dos repositorios diferentes, y había una dependencia entre los datos versus la programación. Y, como anticipé, podrían estar en plataformas o lenguajes de programación diferentes, lo que nos llevaba a tener archivos incompatibles. Y para luego consolidar eso, teníamos que hacer múltiples consultas a diferentes secciones o repositorios de datos para poderlos concentrar en un repositorio común y poder generar los informes requeridos. Entonces, esto implicaba generar una cantidad importante de programas y les recuerdo, para esa época, los desarrolladores eran muy, pero muy remunerados. Al detalle de cada una de esas limitaciones. Cuando hablamos de la separación y aislamiento de los datos, estábamos hablando de lo que vimos en la gráfica. Archivos estaban aislados y separados. Por un lado los de contratos, por otro lado los de ventas. Entonces, había dificultad para emitir informes consolidados. Entonces, lo que tenía que hacer el desarrollador es primero sacar los datos de algún repositorio, del otro repositorio, llevarlos a un lugar común, sincronizarlos, consolidarlos primero y de ahí generar informe. Eso implicaba un esfuerzo considerable en programación y que muchas veces la plataforma de programación no era la misma. Me tocó trabajar en ambientes de microcomputadores y ambientes AS400, equipos de IBM, donde se trabajaba en otros lenguajes, en otros formatos. Entonces se bajaban en archivos de tipo texto de una plataforma a la otra, se llevaba un campo común y se cargaban los archivos respectivos que sí podía manejar un lenguaje de programación ya con los datos consolidados. Entonces eso implicaba bastante tiempo y esfuerzo en programación. Duplicación de los datos. Ya se dijo, teníamos un archivo de clientes en cada dependencia, básicamente. Entonces había una duplicación incontrolada de archivos y de datos. Y esto llevaba a un mayor consumo del almacenamiento secundario. Y para esa época, sí que era costoso el almacenamiento secundario. No es como lo que tenemos ahora, que si yo quiero, no tengo un almacenamiento secundario. Es más, lo que usted pudiera tener de almacenamiento en sus móviles es lo que antes se guardaba en muchísimos dispositivos. Entonces esto ha evolucionado, todo es más fácil para ustedes. Ahora para programar también es fácil. Si usted quiere ya no programa, simplemente usted diseña, escoge a través de una herramienta de generación de código, como puede ser una herramienta Case, te hace el diseño, da unos 2 o 3 clics, les digo porque yo he trabajado en esos entornos, y entonces usted dice, yo quiero que me genere para la base de datos Oracle, y quiero que me genere para Java, por ejemplo. Ya, te da un clic y le generó los programas. Pero el diseño no es una opción. La clave es saber diseñar una base de datos, que es la parte central de este curso, y que de a poco vamos a ir hacia ello. Entonces, esa duplicación de los datos llevaba por completo a una pérdida de la integridad de datos. ¿Qué es la integridad? Dice, Carlos Andrés es íntegro, él es una muy buena persona. Entonces, cuando hablamos de integridad referente a los datos, quiere decir que los datos están bien, sin problemas, sin redundancia. Ya veremos ese ejemplo en breve. Por cierto, no acepto a nadie que no entre por el dominio de la universidad. Lo digo porque hay alguien que está intentando ingresarse a esta clase y no lo voy a aceptar. ¿Sí? Así que utilice las credenciales respectivas del curso. Entonces, esa pérdida de integridad que se veía con los archivos, ya veremos que en base de datos, al cerrar la clase, luego de ver la parte teórica, queda resuelta. Entonces ya usted tiene algo más sencillo al momento de desarrollar aplicaciones. Muy bien. La actualización que se
tenía que hacer, en algunos casos, se daba con problemas por la descentralización a veces que teníamos de los archivos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Tenía usted clientes en ventas y clientes en contratos. Y había que cambiar la dirección al cliente. Entonces usted tenía que cambiar la dirección a ese cliente en los dos lugares. Y a veces no se hacía de manera adecuada en el otro lugar y se quedaban desactualizados. Entonces la actualización en esos esquemas de manejo de archivo era equivocada o a veces no se daba. ¿Qué más? Dependencia entre los datos. ¿Qué se refiere a esto? Yo le dije ya, las estructuras estaban estrechamente relacionadas con las plataformas de programación. Por esa época hablábamos del lenguaje de programación, que ya ustedes solo lo revisarán como historia, como son RPG, COBOL, algunos ni siquiera los han escuchado. Les recuerdo que en la actualidad instituciones financieras todavía trabajan en COBOL, que ya vamos a explicarlo un poquito más adelante. Si usted corregía una estructura en un archivo en esa época, aumentaba el campo empleado, al archivo de empleados, le aumentaba, por ejemplo, la dirección del empleado. Entonces, ¿qué tenía que hacer allí? Recompilar todos los programas que accedían a ese archivo, así no modifiquen o trabajen con ese campo que usted agregó. Usted empezaba a correr ese programa, se caía, literal, no funcionaba. Así nos tocó hacer, entonces teníamos que recompilar. Entonces teníamos que modificar todos los programas cuando hacíamos el cambio a una estructura en esos archivos. Había una dependencia entre los programas y los datos. Y tenían en esa época una dificultad para manejar la concurrencia. ¿Qué es esto de la concurrencia? No se concibe en la actualidad un sistema monousuario. No puede haber un sistema para un solo usuario. Todos los sistemas son multiusuarios. Ese no es un concepto nuevo. Ya en esa época también se tenían sistemas multiusuarios. Pero la concurrencia es acceder más de un usuario a un mismo recurso. Es decir, a una misma impresora, a un mismo archivo. Esa concurrencia nosotros teníamos que programarla. Digamos, usted tiene el archivo maestro de empleados y le dice, vamos a aumentar, cosa que casi no se ve ahora, vamos a aumentarle el 20% del sueldo a todos los empleados. Entonces hay que actualizarle a todos los registros de ese archivo. ¿Cómo se hacía eso? Si usted comenzaba a actualizar ese archivo sin bloquearlo para que el resto que está trabajando conectado en alguna parte de la red tenga un dato equivocado, ¿qué es lo que había que hacer? Bloquear el archivo. Pero eso es fracciones de segundos, porque no crea que eso se demora 1 o 2 horas, un día, no. No, pero teníamos que programar muy acertadamente, porque de lo contrario, ese archivo se queda bloqueado y nadie lo va a acceder. Entonces, la programación tenía que ser muy consciente al momento de hacer este tipo de actividades. Entonces, bloqueaba, me acuerdo de una sentencia, se llamaba flock, y el nombre del archivo, y bloqueaba el archivo, y usted hacía las actualizaciones. Si un usuario quería acceder a ese archivo, en ese momento lo tenía en espera y le decía que está siendo accedido por otro usuario. Ya cuando usted soltaba el archivo, el otro usuario podía acceder. Pero eso eran fracciones de segundo. Pero sí, más de una vez nos ocurrió que bloqueábamos y no desbloqueábamos el archivo y nadie lo podía acceder. Y después tenían que hacer un proceso bastante interesante, medio, no tan complejo, pero tenían que desbloquear el archivo para poderlo utilizar. Era muy complejo y muy crítico y casi raras veces tenías que bloquear el archivo porque no era lo ideal. Lo que sí era más común, bloquear un registro. Por ejemplo, yo tengo un archivo que tiene el archivo maestro de productos y allí tengo un sistema de una sola bodega, porque si no tendríamos que tener un archivo de bodegas. Tenemos ahí el producto y tenemos ahí la existencia. Entonces yo tengo en existencia del producto lápiz, una librería, por ejemplo, tengo un lápiz que tengo 6 unidades en stock y hay un vendedor que quiere vender 5 y otro que quiere vender 5 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Usted bloquea el registro del lápiz
y coge y modifica el stock y ya va a quedar, hace su venta y va a quedar solamente un artículo en stock. Y mientras está haciendo esa actualización, que es milésima de segundo, tiene que bloquear ese registro. No bloquea el archivo, luego lo suelta y allí el otro usuario que quiere vender 5 más le va a decir, hey, un momentito, ya no puedes vender 5 porque solo hay uno. Eso teníamos que programarlo nosotros. En la actualidad es más fácil para ustedes. Usted sencillamente, usted lo que hace, envía a hacer el update, insert o delete y la base de datos le controla todo. Esa es la evolución que hemos tenido para poder trabajar ahora de manera multiusuaria y puede estar ahora con un dinamismo mayor. Los usuarios pueden estar en cualquier parte del mundo trabajando transaccionalmente sobre una misma base de datos. Los formatos de archivo eran incompatibles. Si usted trabajaba en COBOL, que es un lenguaje común orientado a los negocios, así la definición en español, venía en esencia a trabajarse en los equipos IBM. IBM fue líder mundial en producción de equipos de cómputo de a gran escala, de mainframe, como se le llamaba, mini computadora. Incluso luego ellos son los que dan inicio, y por cierto, los invito a ver y les explico, o mejor dicho, les escribo en el chat una de las películas que usted como informático debe ver. Se llama Los Piratas del Silicón. ¿Sí? O del Valle del Silicón. Usted revise esa película, debe estar por allí en alguno de los canales, algunas plataformas. En plataformas no creo que la encuentre, pero sí en algún canal donde reproducen videos, donde se ve el inicio de dos de los referentes en tecnología y en software en nuestros días, Apple y Microsoft. Vean allí, un alto porcentaje de lo que se ve en esa película es real. ¿Ok? Entonces, para lo que estamos refiriéndonos del el lenguaje, y allí se ve el origen de las computadores personales, por cierto. Se ve el origen de las Macintosh, o las Mac que ahora conocemos. ¿Qué resulta? Que para tener, en esa época, cuando aparecían las micros, ya antes estaban las mini computadoras y trabajaban con este tipo de lenguaje de programación que manejaba sus propias estructuras de archivos. Y luego aparecen las micros que también luego incorporaron este tipo de lenguajes, pero estaban en formatos diferentes. También el lenguaje C, que ha sido un lenguaje que ha estado y ha evolucionado, pero siempre estuvo presente. El lenguaje C es un lenguaje de propósito general. Usted puede hacer lo que quiera en lenguaje C. Puede generar un sistema operativo, puede generar un motor de base de datos. Entonces, pero manejaban estructuras de formato de archivos diferentes. Entonces, procesos complejos para llevar a un formato compatible. Saco de un motor, saco de una plataforma para llevarlo a tener en un solo lugar y poder generar los informes que yo quiero. Porque había una dependencia entre los programas y los datos. Y eso implicaba un alto costo de programación, y ya le dije, sí que eran bastante remunerados los colegas que trabajaban en esa época y principalmente en esas plataformas de ambientes grandes. También saber que para poder integrar todos estos datos que estaban en diferentes plataformas y diferentes formatos, había que hacer programas. Entonces, había una proliferación de programas de aplicación y eso implicaba contratar más desarrolladores para que hagan esto. ¿Sí? Y en esos mecanismos de manejo de archivos no tenían mecanismos de seguridad. Es decir, no se controlaba el acceso, quién puede modificar, sino más que los accesos que daba el sistema operativo. Entonces, necesitaban a veces recuperación de fallas ante problemas en esos archivos. Era escasa o limitada, o en algunos casos ni siquiera los tenían. Y el acceso al trabajo compartido requería ciertas complicaciones, como las mencioné a un momento, en la programación que tenía que ser considerada. Entonces, todas estas limitaciones fueron recuperadas, fueron mejoradas con el esquema de manejo de base de datos que usted ya ahora no los tiene más. Y hasta allí esta parte teórica, y en este momento quisiera saber si tienen alguna situación que
amerite una explicación adicional y con gusto les resuelvo. Antes de empezar la siguiente parte de la clase, que ya será un poquito práctica, para explicar lo que es la integridad de datos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo creo que ha sido un poco claro lo que se ha explicado. Si no hay interrogantes, procedemos a la siguiente parte de la clase. Y ahí yo le digo prestar atención un poquito con mayor énfasis. Ok, integridad de datos. Ya dimos una inducción a lo que es la integridad. La integridad es decir que los datos estén sin problemas, sin errores, sin inconsistencias. ¿Sí? Aquellos problemas que se dieron en sistemas de archivos, en las bases de datos, se resuelven con la integridad, que ellos sí manejan la integridad de datos o integridad referencial de datos, como también se la conoce. Por ejemplo, yo tengo aquí una tabla, ya hablamos con propiedad, ya se dijo, los conceptos de archivos migran a lo que es tablas en base de datos, una tabla que se llama departamento. Y esa tabla de departamento tiene dos campos. No tenemos el tipo de dato allí porque estamos en una parte teórica aún, sembrando las bases de lo que son las bases de datos. Tengo la tabla de departamento, le tengo subrayado o uno de los campos, el ID de departamento. ¿Por qué? Porque esa será la clave primaria de esta tabla. Y luego tengo el campo nombre del departamento. Y ahí tengo ejemplos. Yo tengo el ID de departamento 1, que es contabilidad. El ID de departamento 2, que es TIC. Bien. Luego tengo otra tabla, que es la tabla empleado, donde tengo, recuerde la clase previa, los nombres de las tablas son en singular. No es empleados, es empleado. No es departamentos, es departamento. Que si usted le pone la S, no se preocupe. Igual la base de datos le deja crear. Pero buena práctica es hacer uso de la recomendación que le estoy dando. Luego, empleado tiene ID de empleado, nombre de empleado, fecha de nacimiento. Ya se dijo en la sesión previa por qué debe ser fecha de nacimiento y no edad. Edad es un campo calculado. Y luego yo tengo ID de departamento, que la tengo con cursiva. Clave primaria en empleado, ID de empleado. Clave primaria en departamento, ID departamento. Y estas dos tablas están relacionadas. Previo a esto, yo le doy unas instancias o empleado. Yo tengo el empleado 1, Katiuska, el empleado 2, Olger. El empleado Katiuska pertenece al departamento 1, que ya sabemos que es contabilidad. El empleado Olger pertenece al departamento 2, que ya sabemos que es TIC. Y está esa flechita que indica la relación entre estas dos tablas. Pregunto. Levante la mano al que va a dar la respuesta. Yo acepto las dos primeras levantadas de mano para escucharle. No diré si su respuesta es verdadera hasta escuchar al segundo y luego le digo cómo o qué es ID de departamento en la tabla empleado. Alce la mano, tiene 5 segundos para levantar. Josué. Adelante su respuesta, Josué. La clave foránea. Perfecto. ¿Quién más levantó la mano? Yo no digo si está bien o está mal. Leonardo, ¿cuál es su respuesta? Llave foránea. Leonardo, igual, ¿le escucho? Es una llave foránea. Perfecto. Perfecto. Un punto de lactación a los señores que acaban de dar esa respuesta. Me dicen los apellidos porque luego se me va acumulando esto y de una vez yo lo dejo me dicen su apellido. A ver, al primero que dijo, ¿cuál fue? ¿Apellido? Sí, ingeniero. Dígame el apellido. Moscoso. ¿Perdón? Moscoso. ¿Apellido? Moscoso. Moscoso Silva, sí. Moscoso, a ver, aquí lo tengo, déjame ver, Moscoso Silva Josué. Bueno, te acredito en este momento un punto por actuación. Y eso fue explicado en la clase anterior. ¿Quién es el otro compañero? Girón Torres Leonardo Fabio. Cantante. Casi. Aquí, ahí tengo algunos Quirós. A ver, aquí está.
pero Quirós, ¿cómo me dijo? Quirós, ¿no? Lo Girón busco por Torres. mejor. Girón. Leonardo. Sí, Girón con G. Aquí ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya no, escuché Quirós. Leonardo Fabio. ¿De qué parte del país eres? Leonardo Fabio. Viajando al extranjero. Usted está en el extranjero. Bien. No, yo a veces tengo alumnos fuera del país. Tengo alumnos en Europa y en Estados Unidos. Muy bien. Ya tienes tributado allí y, por cierto, eso es, así se ganan los puntos. Luego van a haber preguntas un poco más complejas donde por cada respuesta pueden ser hasta 5 puntos. Pero esta era una trivial. Pregunto a los compañeros que dieron la respuesta. ¿Ustedes trabajan en el área de sistemas? ¿Sí o no? No, No. trabajaba en el aeropuerto. Ya. ¿Y cómo sabías la respuesta entonces? Cursos por internet. José, curso. No, es que esto se dijo en la clase anterior. Yo valido siempre lo que explico. Muy bien. Entonces, avanzamos, ¿no? Entonces, para dar una explicación un poco más ampliada, porque seguro más de uno no sabía que era clave foránea, pero eso sí se explicó en la clase que ya tienen disponible. Muy bien. ¿Qué resulta? Que para que exista una relación entre dos tablas, como en este caso de empleado y departamento, deben tener un campo común. Y ese campo común en este momento es ID de departamento en empleado, que es clave foránea. Si existe una clave foránea, significa que en algún lugar existe una clave primaria, como es así. En departamento existe el ID de departamento, donde allí ese campo es clave primaria. Listo. Y esa flechita que ahora usted la ve allí implica la relación y implica un orden en la relación. Y implica unos conceptos de cardinalidad y opcionalidad que los veremos más adelante. Por ahora no. Por ahora queremos explicar la integridad de datos. ¿Ok? Esa forma de graficar que está allí, ya luego veremos la notación. Usted va a tener un graficador o modelador de base de datos y lo va a poder utilizar. Por ahora esto es una lámina netamente encaminada a que usted le quede claro lo que es la integridad de datos que manejan las bases de datos en la actualidad. ¿Cuáles bases de datos? Todas manejan esta integridad. Entonces, bien, tenemos allí esos elementos y yo ahora digo, a la primera tabla, que es la tabla donde está apuntando la flecha, se convierte o se la define como una tabla padre o como una tabla fuerte. Es decir, si yo hago alguna acción en esa tabla, debo obligatoriamente afectar a las tablas con las que guarda relación. Y como yo sé que ustedes son muy pilas, ya sabían que la otra tabla entonces es tabla hijo o tabla débil. ¿Por qué es débil? Porque sencillamente, si yo quisiera hacer alguna acción sobre la tabla padre, estoy limitado a que tengo que hacerla sobre los hijos. Avanzando, yo quiero eliminar el registro número 2 de la tabla de departamentos. Yo quiero eliminar TIC. Si yo estuviera trabajando en un sistema de archivos, para poder dejar estos datos íntegros, debía programar que antes de eliminar el código 2 de departamento, ir a buscar en el archivo empleado, si es que no estaba asociado. Y si estaba asociado, sencillamente decía, hey, no puedes eliminar al departamento TIC porque tiene empleados matriculados en ese departamento. Eso había que programarlo en sistemas de archivo. En la actualidad, usted en base de datos no tiene que hacer nada de eso, más que levantar de manera correcta la relación, es decir, esa flechita que usted acaba de ver. Y eso lo vamos a aprender en este curso. Una vez que usted tiene levantada exacto, eso es integridad referencial. Una vez que usted tiene levantado ese mecanismo, le quedan dos opciones. Programar en esa relación un delete restrict o un delete cascada. ¿Qué es un delete restrict? Si yo quiero eliminar el departamento TIC, ¿qué resulta?
la base de datos no me va a dejar. Dice, usted no puede eliminar a este padre porque tiene hijos. Claro, tiene a Olger matriculado allí en el departamento y como está la relación, no le deja. Ese es un delete restrict. Entonces, maneja la integridad referencial que dice el compañero o la integridad de datos como se la conoce. Entonces, los datos permanecen consistentes. Ojo, usted puede estar trabajando en el mejor motor de base de datos del mundo, pero si no levantó esta relación, no hizo esta flechita, que yo le voy a explicar en este curso cómo hacerlo, independiente que esté en Oracle, le va a eliminar el registro TIC y va a quedarse este hijo sin padre. Y cuando quiera sacar el reporte para ver el código 2, la descripción, sencillamente no lo va a presentar, no lo va a encontrar. ¿Ok? Entonces, ese mecanismo lo hacen automáticamente las bases de datos siempre y cuando usted haya levantado de manera acertada esa integridad referencial con una relación que se permite al tener campos comunes y en un lugar está definida la clave primaria y en el otro lado está la clave foránea, que primero se hace el levantamiento de la clave primaria y luego se crea la clave foránea. Listo. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué resulta? Que si usted quiere eliminar el departamento TIC, pero si tiene algo asociado, se eliminen también los hijos. Ese es un delete cascada. No es que usted tiene que venir a eliminar primero los hijos y luego lo de acá. No. Solo con el hecho de eliminar TIC, automáticamente la base de datos le elimina los hijos que tiene asociados. Porque usted la relación la levanta de esa manera. Son cuestiones muy raras en las que se hace eso, por cierto, pero a veces se lo hace. Será el sistema que tiene esa condición que permite que usted haga eso. ¿Ok? Pero tiene estas dos formas. Pero igual los datos siguen estando íntegros, porque allí se fue el padre con el hijo. No puede eliminar solo al padre. Perdón, no puede eliminar exacto solo al padre y los hijos quedar en las otras tablas respectivamente. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? ¿No? Muy bien. Es lo que teníamos planificado para la clase de hoy. Parecería poco, pero la explicación tiene bastante temas explicados el día de hoy. Agradezco la participación de ustedes y ya vieron cómo facilito y ganarse los puntos adicionales en actuación. Tengo estudiantes en semestres anteriores que han llegado a sacar hasta 30 puntos en actuación. Que tengan una excelente noche. Gracias, Master. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. A ver, Morelia, ¿tenías alguna consulta antes de cerrar? Déjame, ¿sí? Sí, muchas gracias, ingeniero. Perdón, lo que pasa es que todavía no tenemos ni compendio ni videos. A ver, creo que ingresaste un poquito tarde a la clase, pero lo explico, no hay problema. Por Al favor, inicio gracias. ya lo expliqué ese mecanismo y quedó fuera del recurso de aprendizaje. Bueno, lo dejamos en este momento como parte de este recurso de aprendizaje. Sí, la clase está puesta. Faltaba la clase, porque yo me percaté antes de ingresar a hoy. Sí. Y la clase asincrónica que no estaba, que ya vamos a hacer que se te habilite, por cierto, ya la tienes en el chat. Si no la tienes, en este momento la copio nuevamente para que la puedas tener. Ahí la tienes. Mientras se habilita en el entorno de aprendizaje, que esa sí vi que faltaba un clic para que se apruebe. Para la próxima sesión tendrán todos ya los recursos y las actividades planificadas. Por cierto, el primer test se va a ver bastante después de unas 2 semanas más. Las actividades están para la semana 6 y 7. En este momento, si tú las conocerías, no tendrías los mecanismos para poderlas resolver. Tranquilos, aquí solamente, como se dijo al inicio, son muy contadas. Las actividades son las mínimas que se piden para poder ser promovido. Y otra situación, el compendio lo va a tener, y aclaro algo, el compendio es una parte teórica. Esta explicación que hemos dado al final no la ves en el compendio porque ya es un acercamiento práctico. Y nosotros
en este curso nos proponemos algo un poquito diferente que en otros programas o en otras asignaturas. Esta asignatura te da la facilidad para que tú, a través de los mecanismos que practicas como profesor, generes el espacio, el entorno de desarrollar la competencia de aprender a aprender, que es lo más complejo que hay en el ser humano. Y yo, en esta asignatura práctica, y mis colegas también en la asignatura práctica que tienen, difícilmente podemos presentarte todos los programas y todos los problemas que se te van a presentar en la vida práctica. Entonces, más es que formes una metodología de cómo diseñar una base de datos y cómo luego implementarla, que es lo que persigue este curso. Por lo tanto, yo ya he tenido situaciones en que más de un curso me ha dicho, hey, profesor, esa pregunta que está en el examen no la tenemos en el compendio, por favor, no nos puede validar eso. Y yo le he dicho, y lo aclaro acá, una de las ventajas de educación en línea es que usted puede estudiar desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Es más, la conexión es opcional acá. Yo tengo 43 conectados de 70 y algo, sí, pero ellos obligatoriamente deberán procesar este recurso en algún momento dado antes de ir al examen o al test. ¿Por qué? Porque en esencia, lo que usted va a encontrar en el test o en el examen son lo que interviene en la clase sincrónica. Entonces, aquel chico que me dijo, más de uno me lo ha dicho, le digo, hey, es verdad, eso no está, pero se explicó en la clase en el minuto tal de la semana tal. Entonces, en esencia, yo los invito, en lo posible, a estar en la parte sincrónica, y si no, por favor, sí, revisarla, no es opcional. No va a pasar usted solo revisando los compendios. Sí, va a pasar si usted se ve todas las clases sincrónicas, asincrónicas. Bueno, ¿alguna otra inquietud que tengan? ¿No? Aclarada esta situación, solamente les invito a que estemos muy atentos al entorno virtual, que ya la próxima semana lo tendrá usted actualizado. Ya se está procesando, y felicitaciones por haber elegido esta institución y sobre todo esta carrera muy importante. Que tengan muy buenas noches. Gracias, maestro. Una buena noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Descanse. Bueno, a dormir.